La gradiente de una función z que depende de dos variables x y y se define de la siguiente manera. Si está en dos variables, la gradiente se va a definir como un par ordenado, en donde la primera coordenada vamos a tener la derivada de f respecto de x y como segunda coordenada la derivada de f respecto de y. Si ustedes desean en la notación IJ, en estos vectores canónicos, se puede escribir también de esta forma, ¿no? Aquí también tenemos un caso más general. Se puede generalizar esta idea. Si tengo una función w que depende de tres variables, x, y, z, sabemos que sus derivadas parciales son f respecto de x, f respecto de y f respecto de z. Todos estos existen. Entonces el gradiente se va a denotar de esta manera. Se define como, aquí ya sería un elemento del espacio, es decir, sería derivada de f respecto de x como primera coordenada, la segunda coordenada derivada de f respecto de y el otro derivada de f respecto de z. Pueden escribirlo así o también como en su notación, como con los vectores canónicos IJK, ¿no? Aquí como tiene tres coordenadas, esto está en R3 y debe estar su gráfica en R3 y el otro debe estar en el plano, porque es un par ordenado, esto debe estar en R2. Como ejemplo, vamos a resolver lo siguiente. Fíjense, aquí tenemos z, que depende de dos variables. Z depende de x y también depende de y, ¿no? El z es la función f de x, y, ¿así? Ahora vamos a hallar el gradiente. El gradiente tendría la siguiente forma. El gradiente de esta función sería gradiente de f igual. Como son dos variables, entonces solamente dos coordenadas. Derivada de f respecto de x, por un lado, coma, y la derivada de f respecto de y. Eso sería su gradiente. Entonces, el gradiente, así vamos a colocar, de f, podemos colocar de f x, y va a ser igual. Primera coordenada, f respecto de x. Vamos a derivar f respecto de x. Y cubo constante, porque estamos derivando respecto de x. Derivada de x cuadrado sería 2x más, seguimos derivando respecto de x, logaritmo de y constante por derivada de seno de x, sería coseno de x. Eso sería entonces f respecto de x, la primera coordenada. Ahora la segunda coordenada. Como la segunda coordenada vamos a tener derivar f respecto de y, x cuadrado constante, derivada de y cubo, sería 3y cuadrado, más, seguimos derivando respecto de y, seno de x es constante, vamos a anotarlo, seno de x, multiplicado por derivada del logaritmo de y, eso sería 1 sobre y, cerramos paréntesis. Entonces, esto sería, lo que hemos encontrado ya sería el gradiente. Ahora, como nos pide el ejercicio que además de hallar el gradiente, lo evaluemos en el punto 3,4, entonces la forma de evaluar es la siguiente. Evaluando, si vamos a evaluar en el punto 3,4, este sería x y este sería el valor de y. O sea, es decir, lo que nos pide es lo siguiente. Gradiente de la función, pero en un punto, en el punto 3,4. Eso es igual a, entonces, en donde esté x, tenemos que colocar 3, y en donde esté y, vamos a colocar 4. Y vale 4, sería 4 elevado al cubo, multiplicado por 2 por x vale 3, ¿no? 2 por 3. Exacto, más logaritmo de y vale 4, así.
multiplicado por coseno de 3, coma, este sería x al cuadrado, 3 cuadrado, por 3 por 4 al cuadrado, más, así, donde está x lo estoy colocando el 3, y donde está y lo estamos colocando 4. Si esto lo hacemos a operaciones aritméticas, vamos a tener que el gradiente es, vamos a tener, este producto va a ser 384 más logaritmo de 4 coseno de 3, coma, todo esto va a valer 432 más seno de 3 dividido entre 4. Entonces, de eso estaríamos hablando cuando hablamos del gradiente de una función, ¿no? Como una aplicación de la gradiente está el cálculo del límite, perdón, de la derivada direccional de una función. Aquí ya no es ya no va en dirección x ni en dirección y, sino va en dirección 1, menos 1. O sea que esta es una derivada más general de esta fórmula. Lo que vamos a hacer es lo siguiente. Tenemos la función f que depende de dos variables, x y y. Ahora tenemos que hallar la derivada direccional de esta función en la dirección u, 1, menos 1. Pero aquí vamos a hacer operaciones auxiliares. ¿Por qué? Porque la derivada direccional existe, pero trabaja en la dirección de un vector unitario. Aquí u tiene que ser un vector unitario, pero este no lo es. Entonces lo que tenemos que hacer es volverlo unitario. Así lo voy a colocar u con un gorrito, vamos a volverlo unitario y sería el mismo vector u dividido entre su norma. De esa manera lo podemos volver unitario cualquier vector, ¿no? Agarramos el vector y lo dividimos entre su norma. El vector u, notemos que tiene coordenadas 1, menos 1. Y la norma de u, ¿cuánto es? Sería la raíz cuadrada de la primera coordenada al cuadrado más la segunda coordenada al cuadrado, de donde vamos a tener que el vector unitario definido por el vector u va a ser 1, menos 1. Aquí, como le hemos sacado la norma a este vector al vector u, este va a ser positivo, como está elevado al cuadrado va a ser positivo. 1 cuadrado, 1 más 1 cuadrado. 1 más 1 te va a dar solamente 2, ¿no? Y vamos a tener raíz de 2. Este vector tiene la característica de que es un vector unitario. Ya, ahora para explicar esto un poco de la derivada direccional, nosotros voy a suponer que aquí está como una superficie y aquí está un punto, un punto cualquiera, ¿no? X sub 0 y Y sub 0 puede ser el punto. Ahora, la derivada respecto de X, la derivada respecto de X es la derivada direccional. Aquí lo voy a colocar. Esta derivada del vector 1, 0, así, de la función, les cuento que es la derivada parcial de f respecto de x, ¿no? Y cuando hacemos la derivada direccional, así lo puedo colocar, así lo voy a colocar para que me alcance espacio, esta derivada direccional de 0, 1 de la función f en la dirección 0, 1, entonces esto va a ser la derivada de f respecto de y, ¿no? Eso notemos también que si lo graficamos en el plano, el 1, 0
el 1, 0 es este vector, ¿no? Ese es el vector 1, 0, que está sobre el eje X. Y el vector 0, 1 sería este vector que está sobre el eje Y, ¿no? Entonces, la derivada direccional de la función f en dirección y es la derivada parcial respecto de y. La derivada direccional de 1, 0 de la función f, o podemos decir en dirección x, es la derivada parcial de f respecto de x. Ahora nosotros vamos a hallar en otra dirección, no estos casos, sino vamos a hallar la derivada direccional de f, pero en dirección u, ¿no? Vamos a hallar, aquí hallemos la derivada direccional de f, pero en la dirección del vector unitario u. De este u estamos hablando, ¿no? Porque este es unitario. Ambos están en la misma dirección, solo que este es unitario, y eso nos interesa, porque esto trabaja sobre un vector unitario. Entonces, la derivada direccional es la gradiente de f escalarmente con el vector u. A ver, vamos a ver y vamos a tener la derivada direccional de f respecto del vector u es igual. La gradiente, recuerden que es un vector que tiene dos coordenadas. A ver, lo voy a derivar esto primero respecto de x, ¿no? La gradiente, recuerden que es un vector, es la derivada de f respecto de x, también la derivada de f respecto de y. Tenemos que hallar eso y lo tenemos que multiplicar escalarmente con el vector u. Escalarmente con el vector u. Ahí está. Ahora, primeramente voy a hallar esto. Derivada de f respecto de x. Sería f respecto de x. Derivada de la exponencial sería el mismo. Por regla de la cadena, derivada de x por y. Sería y nomás porque x estamos derivando respecto de x, ¿no? Y la derivada de x es 1 y y sería la constante. Más derivada de seno de x sería coseno de x. Continuamos. Ahora vamos a derivar f, pero respecto de y. Y la derivada de f respecto de y sería aquí el mismo. Derivada de la exponencial el mismo por regla de la cadena. Derivada de x por y. Derivada de x es constante, sale, y la derivada de y va a ser 1. Eso sería la derivada, ¿no? Derivada parcial respecto de y. Escalarmente con el vector u, pero el vector u unitario sería 1 sobre raíz de 2, porque este raíz de 2 como constante ingresa a cada coordenada. 1 sobre raíz de 2, coma, y también menos 1 sobre raíz de 2. Ahí vamos a tener eso. Luego vamos a decir la derivada direccional de la función f en dirección u es igual. ¿Cómo se hace un producto escalar? Se multiplica, ¿no? Esta cantidad por 1 sobre raíz de 2. Es decir, multiplicando va a ser 1 sobre raíz de 2 por la exponencial así, más coseno de x así, entre paréntesis. Más, ahora, esto por esta cantidad sería, ¿no? Más por menos. Primero, menos. Menos, más por menos va a ser menos. Primero el número 1 sobre raíz de 2. Ahora multiplicado por esta cantidad que sería x por e elevado a la x por y, ¿no? Sí, este sería la derivada direccional de f,
pero en la dirección U. Eso sería, ¿no? La derivada direccional de f en la dirección U. Ustedes pueden probar esto. Encuentren a ver la derivada de f en la dirección 1, 0. Se van a dar cuenta que es esta derivada. Pueden probar. Y esto también. Bueno, en otro video vamos a mostrar que estos son iguales, ¿no?